Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre las ampliaciones de capital. Una ampliación de capital no es ni más ni menos que un incremento del capital social de una empresa. Eso sí, esta ampliación de capital puede venir de tres formas diferentes. La primera es emitiendo acciones nuevas. La segunda es aumentando el valor nominal de las acciones ya existentes. Y la tercera es mediante la capitalización de reservas, es decir, transformamos las reservas en capital social. En este caso, los accionistas no tendrán que aportar dinero y recibirán acciones liberadas. Si nos centramos en el caso de que se decida aumentar el capital social a través de la emisión de nuevas acciones, los inversores, para entender cuál es el precio que tienen que pagar para adquirir esta nueva acción en una ampliación de capital, deben conocer cómo ha evolucionado el valor de estas acciones a lo largo de la vida de la empresa. Para ello, es necesario entender una serie de elementos, como son la proporción. La proporción es la relación que existe entre el número de acciones nuevas que se emiten en la ampliación de capital y las antiguas que ya existen. Para calcular esta proporción, solo tendremos que dividir el número de acciones antiguas entre el número de acciones nuevas. El valor nominal. El valor nominal es el valor otorgado al título en el momento de la emisión, por lo que para saber el valor nominal de una acción, solo tendremos que dividir el capital social entre el número de acciones de la empresa. El precio o valor de emisión. El valor de emisión es la cantidad de euros que la empresa recibe por cada acción en el momento de la emisión. En las ampliaciones de capital, los socios pueden pagar una cantidad diferente a la que pagan los nuevos inversores, habiendo dos posibilidades. La primera posibilidad es a la par, es decir, el precio que pagan los nuevos inversores coincide con el nominal del título. En este caso, el valor nominal será igual al precio de emisión. Y la segunda posibilidad es sobre la par, es decir, el precio pagado por los suscriptores es superior al valor nominal, por lo que se crea una reserva. En este caso decimos que los nuevos inversores han pagado una prima de emisión. El valor teórico o valor contable. El valor teórico viene dado por la relación entre el patrimonio neto, que es el capital social, más las reservas y el número de acciones existentes. Por tanto, este valor representa la parte que le corresponde a cada acción del patrimonio neto de la entidad. Es decir, lo que nos indica es que los accionistas son también propietarios de las reservas, ya que corresponden a beneficios que en su día, en lugar de repartirse entre los socios, se quedaron en la empresa para cubrir sus necesidades financieras. Por ejemplo, supongamos que una empresa que comenzó a funcionar hace 3 años tiene un capital social de 200.000 euros, dividido en 8.000 acciones, que se emitieron por un valor nominal de 25 euros. Si esta empresa en la actualidad cuenta con una reserva de 80.000 euros, su patrimonio neto será la suma del capital social más las reservas, es decir, 200.000 euros más 80.000 euros, lo que da un patrimonio neto de 280.000 euros. Por tanto, el valor teórico de una acción será igual al patrimonio neto, en este caso 280.000 euros, entre el número de acciones, que en este ejemplo son 8.000 acciones, lo que nos da un valor teórico por acción de 35 euros. Esto simplemente lo que nos quiere decir es que a cada acción le corresponden 35 euros del patrimonio neto de la empresa. El valor de mercado o cotización de la acción. El valor de mercado es el precio que se paga en bolsa por adquirir una acción de la empresa. Este precio, conocido también como valor efectivo, no tiene por qué coincidir con los anteriores valores, ya que estará en función de la oferta y la demanda de cada momento. A partir de este dato, podemos determinar su capitalización bursátil, como el valor que tienen en bolsa el conjunto de sus acciones o valor en bolsa de esa empresa. Por ejemplo, si las 8.000 acciones anteriores cotizan en bolsa 40 euros, su capitalización bursátil será el resultado de la multiplicación del número de acciones, en este caso 8.000, por su precio de cotización, que es de 40 euros. Esto nos da una capitalización bursátil de 320.000 euros, lo que significa que el mercado valora a la empresa por encima de su patrimonio neto, en este caso 40.000 euros más. Derecho de suscripción preferente. El antiguo accionista tiene derecho preferente para adquirir las nuevas acciones que le corresponda al precio determinado. Sin embargo, para no hacer este vídeo más largo, el cálculo del valor teórico del derecho de suscripción preferente lo realizaremos en el siguiente capítulo, que te dejo tanto aquí en las etiquetas como en el comentario fijado, así como el tercer vídeo donde realizamos un ejercicio resuelto de estas ampliaciones de capital, y que te lo recomiendo ver especialmente si estás en segundo de bachillerato. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo.
Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.